¿Cómo se va a sentir usted haciendo campaña por Alan García? Yo haré campaña por el plan de gobierno y haré campaña por las listas del PPC. Perdóneme, ¿no hará campaña por Alan García como para presidente? Es el candidato presidencial. Y por eso le pregunto, ¿cómo se sentirá usted haciendo? En una palabra. Auténtico. Resignado. No, auténtico. ¿No es el deseo de salvar la valla? No, señor. ¿Y por qué no fueron solos y fortalecieron el PPC? Porque tenemos que fortalecer partidos y democracia. Y porque habiendo coincidencias con el APRA tenemos entonces cómo juntar esfuerzos en ese sentido. Pero ¿y el PPC cómo queda? ¿Licuado dentro del APRA? ¿Por qué, señor? ¿Y con otro partido más? No, señor, estamos yendo con un 30% con nuestra gente. En el fujimorismo hay un resquemor bastante alto porque hay dos personas que evalúan a los que son congresistas ya cuajados. Yo no aceptaría que alguien me evalúe, un patita que venga así, que no ha tenido ninguna experiencia política, me va a evaluar en política, no. Yo creo que ella quiere ganar rompiendo un poco sus antecedentes. Ella quiere ganar con el apellido Fujimori, pero sin ser fujimorista. Con Marisol, pero su tuit es contundente y ya, pues no sé, tampoco vamos a estar en un plan de insistir, ¿no? ¿Quién patinó, Velázquez? No, sí, ya muy bien, pero Nadine también, por colgarse, pues es una declaración que ha sido de mentira. En política nunca hay que decir nunca. Porque necesitas estar informado. Porque los protagonistas de las noticias están en Candalén. Porque los hechos en directo se entienden mejor. De 10 a 12 del día. De 2 a 3 de la tarde. Y de 5 a 6 de la tarde. En directo, una mirada a la agenda noticiosa. Cuando ocurre. Desde donde ocurre. Aquí, por favor. Bueno, y las imágenes a veces sorprenden bastante, ¿no? Hace ni bien un mes estaban que se sacaban el ancho y decían de todo en las internas del partido para decir si iban o no al final con el APRA. Como acusaciones de fraude, ¿no? Con acusaciones de fraude y bueno, mucho más en realidad, ¿no? Nombres de caracteres, un poco hasta la honra sigan en contra de eso. Pero parece que ahora han llegado a un acuerdo. Pero buenas noches, estamos aquí con Carmen Omonte, segunda vicepresidenta por Perú Posible en las siguientes elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenas noches y gracias por la invitación. ¿Qué piensas de esta reunificación del PPC luego de unas riñas internas un poco duras? Creo que uno podría hacerse la pregunta de dime quién está en tu plancha y te diré de qué careces, porque se han hecho alianzas en las que creo que se busca compensar las debilidades, las flaquezas de la candidatura principal, ¿no? Creo que eso es lo que ha originado que se tomen decisiones políticas para unas alianzas un poco, por decirlo menos, extrañas. En ese sentido, usted ha señalado que Perú Posible no tiene carencias que compensar y que por eso no van a ir con ninguna alianza. Así es. Tomamos una decisión luego de discusión, pero finalmente la decisión fue por unanimidad, el de ir solos. Confiamos en que vamos no solamente a pasar la valla, sino que vamos a ir mucho más adelante. ¿Y los resultados en las encuestas no los preocupan? No, mira, la foto de diciembre del 2010 no fue la foto de abril de 2011, por tanto, si uno aplica esa mirada ahora, también estamos en una posición, por supuesto, hacia arriba, tenemos que crecer, tenemos que trabajar muchísimo más y los viajes a provincias van a dar resultados, estamos viajando muchísimo. ¿Por qué descartan una alianza ahora cuando ustedes han estado aliados al gobierno de turno? Como partido nosotros asumimos una responsabilidad enorme. Entre abril y mayo del 2011, que es cuando se decide apoyar o a Keiko Fujimori o a Ollanta Humala, se logra lo que todos sabemos, la hoja de ruta. Dentro de la hoja de ruta habían dos propuestas que para nosotros eran fundamentales, dos compromisos de Ollanta Humala, el de mantener el modelo económico y el de la transición democrática. Ambas cosas se han dado. Y de ese espacio favorable nosotros lo asumimos como finalmente resultado de nuestro apoyo a la gobernabilidad. Mayor alianza, aparte que la de haber votado en muchas propuestas que eran correctas para el país,
por supuesto perfectibles quizás algunas dentro del Congreso, no ha habido otro compromiso. En mi caso, el espacio que tuve en el Ministerio de la Mujer fue un espacio a título personal, no por producto de una alianza, y creo que el haber asumido el costo político que se decía inclusive internamente en el partido, bien valía la pena por el país. Ahora vemos que se ha respetado el modelo económico, que hay una transición democrática. Estas elecciones de 2016 son históricas, es el cuarto proceso, la cuarta sesión de mando a un presidente o a una presidenta democráticamente elegida. ¿Y no eso es algo favorable? Que Perú Posible de alguna manera ha recibido también un poco el pasivo de este gobierno y eso se ve reflejado en las encuestas? Eso es lo importante. Creo que los partidos asumamos los riesgos que tengamos que asumir por un objetivo superior. Nosotros apoyamos a la gobernabilidad de este país, creímos que el estar cercanos, no aliados, pero sí cercanos en este espacio de búsqueda de la votación necesaria en el legislativo para que finalmente un presidente democráticamente elegido, le guste o no le guste a algunas personas o a mucha gente, pues era importante a pesar del pasivo. Pero yo creo que la población es más sabia de lo que uno cree y finalmente entiende y va a entender el rol que nosotros hemos jugado. Congresista, ¿y qué opina usted de la posición de Alejandro Toledo respecto a la ley universitaria? Hemos visto que él que incluso derivó en la renuncia al partido del congresista Mora y una evidente posición de Alejandro Toledo en favor, por lo menos, de que los rectores que se están aferrando a su cargo permanezcan en él hasta finalizar su mandato. Cuando fui vocera, en 2011, éramos la tercera fuerza política, éramos 20 congresistas porque Carlos Brus había sido retirado del partido. Me tocó a mí la responsabilidad de ser vocera, es un cargo de mucha responsabilidad. Y nosotros teníamos que decidir por los 5 años que venían qué comisiones elegíamos. La Comisión de Educación normalmente es el patito feo de las comisiones. Las bancadas se pelean por economía, por presupuesto, por constitución, por justicia y otras más. Nosotros decidimos elegir la Comisión de Educación. Eso ya dice de la coherencia de nuestra posición frente a lo que representa educación. Aparte de eso, todas las bancadas y los partidos normalmente asumen acuerdos internos para que cada congresista tenga por lo menos un año la posibilidad de tener ese espacio de decisión, ese espacio mediático y de responsabilidad de ejercer la presidencia de una comisión. Aclarándolo esto, en el caso de Daniel Mora, nosotros como partido, como bancada, y Alejandro Toledo como líder, decidimos apoyarlo para que asuma la presidencia 3 años, justamente entendiendo que la ley universitaria requería de tiempo, de un trabajo complejo, de consenso, y nosotros decidimos que fuera presidente. ¿Y por qué justo en el momento de mayor crisis se decide sacar al principal defensor de la ley universitaria de la Porque la ley ya estaba aprobada, por un lado, la ley ya estaba aprobada, y en julio, cuando ya tenía que cambiarse, porque ya era había estado el 3 años, y él sabía perfectamente, Daniel, a quien le agradezco muchísimo su trabajo, que tenía que ser reemplazado por el único congresista que no había tenido. O sea, y tenía pendiente la ley de los institutos. Que va a seguir dándose, que va a seguir dándose. La no presencia, la no presidencia de Daniel Mora no implica que la ley de institutos, que es una buena ley, yo conozco, somos muy cercanas con María Isabel León, que es una de las impulsoras de esta ley, trabajamos muy de cerca, va a seguir su curso. Pero para aclarar un poco, Daniel en julio de este año se comprometió, mejor dicho, era natural que ya se diera la presidencia al único congresista que nunca había tenido una presidencia de comisión. Pero este congresista iba a estar fuera del Congreso durante 3 o 4 meses, entonces se definió en diciembre y han coincidido los tiempos. Entiendo que puede haber ocasionado incomodidad con Daniel, pero en absoluto era la razón. ¿Podría asegurar que no hubo presión hacia Alejandro Toledo del señor Cotillo o algún otro rector? Porque eso se ha especulado, es más, el congresista Mora ha deslizado. Para un partido, para un líder como Alejandro, que cuando fue presidente le dio tanta prioridad a la educación, sería incoherente, sería absurdo decir que por la presión de unos cuantos rectores tomen decisiones tan trascendentales. A lo que él iba, y es bueno aclararlo, porque finalmente es cierto, que él en su momento y hasta ahora, él considera de que por un tema de Estado, por un tema de derecho, un tema de defensa de Estado de Derecho, los que ocupan un cargo por una o han sido elegidos por una cantidad de años determinado, tienen que cumplirlo y no puede haber una ley, porque ahora se está dando con los rectores, que algunos están cuestionados por corrupción, evidentemente, otros no, pero en algún momento se van a dar por otras autoridades
elegidas democráticamente, que va a venir una ley y va a decir, lo siento, tú fuiste elegida por 5 años, pero lo siento, hay una ley y tú sales a los 2 años. Ese Estado de Derecho era el que pretendía defender a Alejandro. Pero finalmente ya se aprobó, ya pasó, dimos vuelta a la página y vamos a seguir impulsando la educación. Sin embargo, al momento de salir de congresista Mora, ha salido diciendo que bueno, no hay democracia interna dentro de Perú posible. O sea, ha salido, digamos, no amicalmente, es lo mínimo que se podría decir, ¿no? Hay que tolerar, hay que tener finalmente respetar las decisiones, pero mira que a Perú Posible y Alejandro Toledo es al único partido al que se nos cuestiona cómo han sido elegidas las vicepresidencias y nadie cuestiona cómo eligió PPK, si hubo elección interna o no, Alan, cómo decidió... Bueno, en su momento sí se cuestionó la elección de Alan, es más, se dijo que era el único que había postulado. Pero ¿no? igual PPK, igual Keiko, igual el señor Acuña y los demás candidatos, porque se entiende que las vicepresidencias tienen que ser de una confianza absoluta de la línea partidaria y del que está encabezando la plancha del presidente. Más bien, Perú Posible decidió hacer una elección interna democrática, se estableció un cronograma electoral interno, se venció el día viernes a medianoche. Los únicos que postulamos fuimos en esta lista cerrada entre los dos, Marcela Yepoma para la primera, en mi caso para la segunda vicepresidencia. Podría haber postulado el que hubiera querido. Igual se nos acusó cuando Alejandro Toledo fue el único precandidato para candidato a la presidencia. Cuando la lista estuvo abierta, nadie se animó a hacer ese tema. Y respecto a la renuncia de Mora, también ha renunciado Luis Taís. Así es. Y parece que Perú Posible se queda sin pesos pesados. ¿Qué liderazgos hay además de estas personas que acaban de renunciar? Mira, Lucho Taís ya aclaró que no fue por la elección de la vicepresidencias, son otras las razones. Él sí era un impulsor y en eso yo estoy de acuerdo y yo creo que a eso va a apuntar el partido, que el mecanismo de elección que ahora es por delegados en algún momento cambie bajo un congreso estatutario a un militante un voto. Eso es lo ideal, eso es un tema que impulsaba mucho Lucho Taís, que de hecho que lo vamos a llegar, todos estamos en esa línea. Ahora, en cuanto a las figuras, hay muchas figuras dentro del partido, estamos apostando por los jóvenes. Nuestra propuesta de plancha es una propuesta solo con miembros del partido y eso es importante. Ayer Gerardo Tábara hacía un tuit en la que ponía, en las planchas los integrantes no son militantes, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo le respondí, le dije, cuidado, le dije, en Perú Posible, sí, los 3 miembros somos miembros claro, pero ya no quedan tantos integrantes que tengan peso. Es relativo y yo creo que sobre todo ustedes que son jóvenes, la valoración que se puede tener de quiénes son los líderes antiguos, quiénes son los nuevos, cómo es que un partido demuestra las ganas de trascender. Pero definitivamente que se vayan miembros antiguos y con peso de un partido tiene algún tipo de consecuencia. Es un indicador de que algo está pasando. Como también los que nos quedamos, ustedes acaban de comentar todos estos líos internos fortísimos, tremendos en el PPC, pero finalmente el PPC está ahí. Entonces son los momentos de elección, tanto interna como frente a un proceso electoral externo, siempre generan ciertas movidas. Acabo de estar en Puno, 30 jóvenes exigieron, ya militantes del partido, más bien exigieron un mayor protagonismo, quieren hacer un evento aquí en Lima, quieren aglutinar a los jóvenes en política en general. Y eso dice, mira, queremos trascender, lo estamos viendo en los jóvenes. Nuestro jefe de plan de gobierno es Gilmer Reyes, que es un chico, ojalá que lo puedan invitar, porque es un chico bastante joven, que también estudió en Harvard, que es un chico con mucho potencial. Él es el jefe de plan de gobierno y la visión que él tiene es una visión, por supuesto, con experiencia, porque está rodeado de un equipo técnico importante, pero también con una visión de jóvenes. Y eso es lo que yo creo que va a demostrar con el tiempo. Ahora, digamos lo que digamos, probablemente mucha gente no nos lo crea, pero es un partido que nos va a sobrevivir. Que yo espero que me sobreviva a mí, que sobreviva a Alejandro y permanezca. Y sí. Sí, nada, decía más bien que se está hablando toda una especie de recambio generacional. Se ve, por ejemplo, en Fuerza Popular, se está viendo, bueno, no podríamos hablar de eso en PPK, ¿no? Pero no es precambio realmente. Pero el APRA también tiene una propuesta similar. ¿Ustedes qué están haciendo para atraer más jóvenes, digamos, a nivel del partido? A nivel del partido ya hace buen tiempo, no es un tema electoral, estamos viajando a la provincia, buscando la inscripción de jóvenes, teniendo un discurso dentro de las universidades. En mi caso yo he ido, bueno, tanto afuera del país como dentro del país sobre todo, atraer a los jóvenes que participen en política, más allá de que entren a Perú Posible, es animarlos a que entren en política. Dentro del Ministerio de la Mujer creé la Dirección de Voluntariado junto con la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Económico de la Mujer, que para mí son uno de los logros más importantes de mi gestión.
Y lo comento, el tema de voluntariado, porque yo veo mis hijas, tengo una hija de 24, una hija de 21 años, que a diferencia de la gente de mi generación, tienen una capacidad de hacer voluntariado, de pensar en el otro, de trascender más allá de seguir su carrera, su propia aspiración personal. Y creo que los partidos y en general el Estado, en general la sociedad, debiera de aprovechar ese gran ánimo de los jóvenes de hacer algo por los demás. Hay una cantidad de asociaciones ahora de voluntariado, de chicos de colegio y de universidades que son maravillosas. La dirección que dejé en el ministerio va a impulsar una gran base de datos de oferta de voluntariado frente a una gran base de datos de demanda de capacidades en los centros poblados. Congresista, hay un tema que a mí me preocupó cuando le escuché, que fue la posición de Alejandro Toledo respecto a la unión civil cuando fue preguntado. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. Generó mucha polémica por sus declaraciones de ayer respecto a si está a favor o no de la unión civil entre personas del mismo sexo. Usted respondió supuestamente que yo soy hombre. Sí, soy hombre de familia y respeto las decisiones de la mayoría y de la minoría. Y como dice el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Congresista, usted que se ha mostrado a favor de la unión civil, ¿esas declaraciones no le preocuparon? No acompañé en esa visita a los mercados de Alejandro, porque en otra visita sí estoy yo, pero sí entiendo el momento, la coyuntura, te ponen un micrófono, a veces estás con la idea en otro lado, pero me quedo con la última frase de él, en la que rescata lo mencionado por el Papa Francisco, dice, ¿quién soy yo para jugar? Y que sí, como partido estamos decididos a impulsar a la familia, que de hecho que nos falta, de hecho que como política de Estado ¿pero la familia tradicional? Hemos dejado, la familia. Mira, en el ministerio, y creo que no me van a dejar mentir, todos los grupos de chicos, de chicas LGTBI, saben que fui la primera, espero ser la primera porque espero que continúen ese trabajo otras ministras, que abrió las puertas a toda la población LGTBI, hicimos reuniones, empezamos primero por crear un espacio para enfrentar la violencia, después también los derechos a la identidad. Pero esa posición ambigua del candidato Alejandro Toledo no le preocupa, y a mí además yo creo que... porque Alejandro es un hombre que ha vivido muchísimo tiempo en Estados Unidos, que tiene las cosas bien claras, que es un hombre que probablemente de los candidatos es el candidato que más claro tiene el espacio democrático en la que se tiene que finalmente dar... Pero no es claro en expresarse, ese es el problema, tal vez. Hemos visto ya declaraciones que dice una cosa un día y al día siguiente él tiene que tratar de traducir lo que dijo el día anterior, ¿no? Ese es un problema recurrente. Son temas que ameritan discusión, somos una sociedad y todos tenemos que reconocer, y ahí viene el trabajo de los jóvenes que siempre dan una mirada hacia adelante. Somos una sociedad bastante conservadora, pero sí se requiere. Pero ustedes no han discutido cuál va a ser la postura del partido en este tema. La posición actual en el caso de la Unión Civil como partido, como oferta de campaña, es el dar prioridad a la familia. ¿Pero qué familia? Porque hablar de familia es un poco... Yo soy una mujer divorciada, así que yo me considero familia. Yo me considero familia con mis hijas. Hay niños que viven con los tíos, con los abuelos. Pero entonces, Unión Civil, ¿ustedes van a promover que se puedan formar familias con dos personas del mismo sexo? No, todavía no está dentro de nuestra propuesta de campaña. Entonces, pero sí respetar a las minorías, respetar finalmente el derecho de las personas a tener una opción, a tener una identidad. Un respeto, pero no con ley. Pero para aclarar la idea, entonces, están a favor de la familia, pero la Unión Civil no la consideran como parte de familia. Y más bien, entonces la pregunta es, ¿están a favor de la unión civil? O sea, ¿van a presentar la unión civil como alternativo a la familia? Porque lo que usted está diciendo es que no va a haber... Como posición partidaria, aún no, esa es una posición actual. Yo como congresista he visto, porque no formo parte de la Comisión de Constitución, lamentablemente las dos o tres oportunidades en las que se ha discutido el tema, es complejo llevar, y no se ha llegado todavía a consensos. Seguirá en discusión. Actualmente está en teoría en la agenda del Pleno del Congreso la discusión por la Unión Solidaria, digamos. Que es una propuesta, creo que vino de Marta Chávez. De Marta Chávez, es como un intermedio. Es un paso adelante, porque lo que
promueve es que finalmente los derechos a la seguridad social, a la herencia, finalmente a la decisión de compartir un préstamo y otros derechos más se ha aprobado. Creo que es un paso inicial que es importante. ¿Usted va a abogar entonces en lo que resta de este gobierno para que se adelante eso, para que aunque sea se discuta en el Pleno? Que se discuta. No solamente un proyecto de esta naturaleza, yo creo que tenemos que ir avanzando a que se discutan temas trascendentes, como todos los temas que tenemos en el Congreso, todavía pendientes. Tenemos la reforma electoral, tenemos una propuesta mía que la estoy aspirando hace tiempo que la debatan, por ejemplo, el de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, el quitar el derecho constitucional del secreto bancario como una forma de luchar contra la corrupción. En fin, hay leyes o hay debates que todavía no se han dado y dependen de la voluntad política de las grandes bancadas. ¿Al secreto bancario? Sería bueno que lo discutamos y por favor ayúdenme en este tema. No, es que yo quiero que se guarde mi secreto bancario. Por eso se lo quiero explicar, qué bueno que me dan la oportunidad de explicárselos. En la Constitución del 93 se incluye, pese a la oposición de congresistas, porque es la constituyente, importantes como Chirinos, yo tengo el diario de debates de esa noche, se incluye dentro de los derechos fundamentales el derecho al secreto bancario. En todas las constituciones, hasta las más liberales, las más republicanas, como la Constitución francesa, la Constitución americana, la Constitución inglesa, nunca incluyen el secreto bancario como un derecho constitucional. Sí, dentro de la normativa, dentro de la ley, por supuesto, tiene que haber parámetros legales. No cualquiera puede decir, oye, yo quiero saber cuáles son las movidas bancarias de Adriana o de Carmen. En absoluto. Pero no como un derecho constitucional. Porque, de acuerdo a muchos especialistas, y ese es el criterio que tengo, desde el 93 hasta la fecha, la magnitud en la que ha crecido la corrupción, el lavado, estas formas de infiltración en la política y en la sociedad, en nuestra economía formal del narcotráfico, es por este derecho constitucional. Pero igual se puede levantar por orden judicial. Es casi imposible, las cifras lo dicen. Mi propuesta ha sido apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera, por varios constitucionalistas, por varios analistas. Si nosotros queremos formar parte de la OCDE, ¿podría ser un poco violatorio de la privacidad de las personas? Y la ley de protección de datos personales. Va a haber una ley. Ya la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros y la ley de Bolsa de Valores, o la reglamentación de la Bolsa de Valores, ya permite que estas entidades puedan entrar a tu secreto bancario, pero finalmente no son entidades que persigan el delito, entonces se quedan con la información. Si queremos formar parte de la OCDE, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer, porque el levantamiento o las facilidades, no digo para todo el mundo, las facilidades para tener acceso a la información financiera que luche contra el narcotráfico y el lavado en general, es una corriente mundial. Ahora, ¿no puede haber, como sucede en otros países, juzgados especializados en el levantamiento de la inmunidad del secreto bancario para hacer la cosa más eficiente? ¿Quién tiene la batuta? No solo en Perú, en la mayoría de los países, es la Unidad de Inteligencia Financiera, que la denominan de diferentes formas, porque es una entidad seria, es una entidad técnica. ¿Y de qué se me acusaba a mí cuando yo presenté este proyecto? De que iba a promover la persecución política. Me decían, no, eso va a permitir la persecución política. El que nada debe, nada teme. A mí me dicen, claro, por supuesto, no a cualquiera, pero me dicen, mire, congresista, nosotros necesitamos levantar su secreto bancario porque, no sé, hemos tenido una alerta del Banco de Crédito de tal región. Que me la levanten, si uno no teme nada. Claro, pero con un proceso previo, por supuesto, ¿no? Así es, con un proceso previo, pero con mayores uñas, facilidades. Pero tampoco es la idea que a uno se le abran procesos porque sí. En absoluto, tiene que haber una regulación, pero si todo el mundo lo está haciendo, es por algo. Es porque justamente como el interés mundial es enfrentarse contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado. Y la mecánica es el compartir información financiera cuando hay alertas, no para cualquiera, cuando ya se establezca una alerta. Congresista, hablando del lavado de activos, el candidato Alejandro Toledo, usted sabe que está siguiendo un proceso por eso, por el caso Ecoteva. ¿Qué haría usted si Alejandro Toledo es encontrado culpable? ¿Renunciaría a la vicepresidencia? Tengo la certeza que no va a ser encontrado culpable. ¿La certeza se pondría las manos al fuego? Tengo la certeza, creo que es el término correcto, contundente. ¿Y él usted le ha dado explicaciones satisfactorias respecto a dónde salió su dinero? Más allá de sus explicaciones, porque finalmente a las pruebas nos remitimos, creo que eso es importante, es un tema tan serio que lo que cuentan son los documentos. La banca suiza ya envió información, no ahora, la envió hace, ya debe ser 1 año y medio, información
clara, precisa, documentada del origen de los fondos. Es del señor Maiman, de la ruta del dinero, el origen es lícito. Ahora que nos cuestionemos y digamos por qué el señor Maiman le prestó a la suegra de Alejandro Toledo, por qué creó esta entidad para hacer compras inmobiliarias. ¿Y por qué tantas contradicciones también? Serán ya decisiones políticas del electorado que digan, no, bueno, yo no me gusta esa movida y no quiero votar por Alejandro Toledo. Pero ¿Y a usted él le ha contado por qué Maiman le prestó dinero a su suegra? Él no tenía por qué contarlo porque finalmente es la suegra la que recibió ese préstamo. Pero finalmente son amigos de mucho tiempo. Eso es lo que tengo claro. Pero la documentación que vino, por eso es que se está dilatando tanto. Porque el juez, en este caso es el juez Concha, no tiene la capacidad de decidir y decir, mira, aunque la prensa me dé con palo, aunque mañana me crucifique la opinión pública, aquí no amerita proceso. Yo siento eso, me da pena. No es la primera vez que se politiza la justicia. ¿Pero usted cree que este caso no ameritaba ser investigado y llevado a juicio? No, investigado sí, por eso, pero son 3 años ya que estamos dentro del proceso de investigación preliminar. Con toda la animadversión que ha generado Alejandro, lamentablemente, y por muchas razones, en este caso, la Fiscalía ha tenido toda la oportunidad en 3 años para escarbar lo más mínimo. Se le ha levantado 2 veces el secreto bancario a Alejandro, lo han volteado, lo han sacudido. Claro, ¿Ve que es fácil? No, Alejandro ya lo han sacudido, Alejandro le han volteado los bolsillos, lo han cogido allí y no le han encontrado nada, Entonces lo que simplemente sucede es que el juez dice, me cuesta tomar una decisión porque finalmente me va a dar duro la opinión pública. Ahora el fiscal estaba escuchando ayer o antes de ayer que decía, ¿por qué se va a adecuar al nuevo Código Procesal Penal el caso de Toledo, que de una vez determina el juez? ¿Y cuál es el cambio entre el nuevo Código Procesal Penal a lo que se está haciendo ahora? Que va a permitir, o mejor dicho, obliga una audiencia pública. ¿Qué temor tiene el fiscal de una audiencia pública? Más bien debería estar feliz porque hundiría a Toledo. ¿Qué problema tiene el fiscal de exponer públicamente las razones por las que se debiera abrir proceso a Alejandro? Es porque no las hay concretamente. Ahora, pero no es uno de los únicos problemas que tiene, ¿no? Como mencionábamos, el candidato Toledo tiene ciertos infortunios al momento de hablar, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que va a estar ahora en discusión constante es el tema de la inseguridad, y sus discusiones en el CAE, sus declaraciones fueron un poco, llamémoslas, ambiguas. Veamos lo que dijo. Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? Quiero matar la inseguridad ciudadana. Tenemos que hacer uso de nuestros recursos naturales. Es politiquería decir no a la minería, como es politiquería decir, ¿qué quieres, agua o oro? Bueno, dejando de lado la referencia a Mark Zuckerberg, parece muy claro, ¿no? Por momentos, quiere matar la inseguridad ciudadana, pero ¿a qué se refiere más allá de la intención? En primer lugar, el reto que tenemos, el desafío que tenemos como país de enfrentar la inseguridad implica un tratamiento multidimensional. Tenemos sí o sí que reformar el Poder Judicial, porque está ligado los operadores de justicia con el trabajo de la policía, con el trabajo de los municipios, y por supuesto con los valores y esfuerzos que hagamos como sociedad y también las ofertas laborales. Hay muchos frentes que atacar, pero la reforma judicial es imprescindible, requiere decisión política, requiere de recursos. Tenemos 1.500 presos en nuestras cárceles y la mitad nada más han sido condenados. Eso ya nos dice mucho. No, tenemos 70.000 aproximadamente, no son 1.500. Perdón, 150.000 y 70.000, sí, así es, y 70.000 condenados. Tenemos ya como definición y decisión política, si que asumimos el gobierno, el aumentar el sueldo de los policías a su básico, no a sus bonos, porque finalmente, si bien tenemos que exigir no corrupción a nuestros policías, que se capaciten, que las escuelas de las policías sean escuelas en las que finalmente se les dé una adecuada preparación, se tamice, tenemos que fortalecer el sistema de inteligencia de la policía. La eliminación del 24x24 ha sido una oferta del gobierno actual, ojalá que la cumpla a la brevedad, pero también trabajar con la sociedad y con los municipios locales que tienen la responsabilidad de, dentro de su espacio, que es el que conocen, prevenir y enfrentar el tema de seguridad. Ahora,
yendo ya a lo que mencionaba al final, el tema de prevención, de educación, de acceso a oportunidades laborales para los jóvenes también es fundamental. Alrededor de 1.300.000 jóvenes no estudian ni trabajan. Dentro de nuestro plan de gobierno está la oferta de entregar un bono de 300 soles mensuales a 1 millón de jóvenes que estudien dentro de los 26 institutos tecnológicos que vamos a crear. Institutos tecnológicos vinculados a la producción local. Si una región es fuerte en cacao, o es fuerte en café, o es fuerte en textil, o tiene potencial turístico, o potencial tecnológico, porque hay que soñar en grande, hay que aspirar en grande, pues... ¿Y eso ya lo tienen plasmado en el plan de gobierno terminado? Ya está, el plan de gobierno está puliéndose finalmente. Todavía no está listo. Está casi listo. En el 2011 y el 2001 Perú Posible fue el partido que presentó mejores planes de gobierno, concretos, documentados, amplios, prolijos, pero finalmente la población lamentablemente no vota a veces por el plan de gobierno, pero... Igual lo van a presentar. Nuestra tarea ya se está concluyendo. Hoy acá hablé con la cabeza del plan de gobierno, los detalles que ya faltan y están ¿Para cuándo la tendremos más o menos el plan de gobierno? Espero que las tengan la primera semana de enero para ya poder difundirlas, discutirlas. Estamos enfocando, lo mencionaba en el video que ustedes mostraron, Alejandro, con respecto al potencial que tenemos en recursos naturales, mineros, agroforestales, pesqueros, el recurso turístico, que es importante, pero estos recursos tienen que estar sometidos al mejor y mayor recurso que tenemos como país, que es el ¿Algunos recurso nombres humano, de los integrantes que están elaborando el plan de gobierno? La cabeza es Gilbert Reyes, él es el que tiene el equipo, se han dividido las tareas en infraestructura, en estos espacios de recursos humanos, de recursos del fortalecimiento institucional. Yo no formo parte del plan de gobierno, pero ya va a estar imagino que los primeros días de enero y esperemos ya difundirlos. Congresista, y cortito, ya para cerrar, ¿cómo va el proceso por los pañales? El Congreso recomendó que se les inicie investigación fiscal. Fui la ministra que tomó la decisión de denunciar. No es fácil asumir esa decisión. Normalmente un ministro, un alto funcionario, no se compra un pleito de esa naturaleza. Y contradictoriamente usted señalan que omisión de funciones. Claro, y omisión de funciones, que es algo pequeñito que debiera ser administrativo, también me incluyen hasta con posible acusación constitucional. Yo no lo puedo creer, pero en fin, lo entiendo, es un juego político. El Congreso y todas las responsabilidades de colusión y diversos delitos de corrupción era por otro lado, pero en mi gestión que no cuidaste bien los almacenes. Tendré que enfrentarlo, no tengo ningún problema, asumí ese riesgo, a pesar que mis asesores me decían no te compres ese pleito, no denuncies, es mejor que la cosa quede bajo la mesa. Asumí esa decisión. ¿Y de dónde vendría esa llamada política, digamos, esa denuncia política? El Congreso es un foro político, es un espacio político, las comisiones investigadoras solamente están sujetas al voto. Y creo que para ustedes que están atentos a lo que pasa en el Congreso, van a ver que la mayoría de las decisiones en las comisiones investigadoras son sometidas al voto. Entonces ahí ya no vale mucho cuán cuidadoso ha sido uno en ver si realmente es responsable uno u otro. Responsabilidades graves han sido salvadas y a veces inocencias se han encontrado culpables o a veces se ha coincidido también, pero finalmente es un espacio político. Yo confío en la Fiscalía Anticorrupción, en la que esté este caso. Son fiscales jóvenes, he entregado toda la información, inclusive más información de la que tenían ellos. ¿Y usted mantiene que la responsabilidad es de la gestión anterior del Ministerio de la Mujer? No personalizo las responsabilidades, pero sí he entregado y he informado sobre cuál es la María Cordero, que es de la decisión de entregar 50 millones sin sustento al Ministerio para hacer compras, entre comillas, para poblaciones vulnerables sin ningún sustento. De ahí viene todo, de ahí se arrastró todo y hay documentación, gracias a Dios, que va a permitir a que siga la verdad. Va a depender de la claridad que tengan de llegar a la verdad de los fiscales. Bueno, congresista, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Claro que sí, y a los jóvenes del partido también que puedan venir, va a ser importante. Perfecto. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Marta Leiva para hablar sobre la depresión en fiestas.